¿Qué hubo, gente? Hoy le traigo un nuevo manga y bueno, espero que les guste. Y sin más preámbulos, comencemos de una vez. El manga de inicio, con unas personas caminando en la calle, vemos una fila de insectos que se encuentran caminando también. Las personas lo terminan pisando porque es lo que normalmente hacemos. Luego vemos a este chico, el cual es nuestro protagonista, entrando en una tienda que nos dice que está en esa larga fila solo por un motivo, para comprar una simple ración de takoyaki, simplemente porque a su hermana le gusta. El protagonista nos explica que el coche donde iba su hermana y sus padres tuvieron un accidente y que sus padres murieron en ese entonces. Su hermana pequeña entró en coma. Y después de 5 meses, ella se recuperó y salió del hospital y desde ese entonces viven por ellos mismos, explicando que con el paso del tiempo su cuerpo se fue recuperando, pero su mente quedó gravemente afectada, dejándola en una condición inestable. Y para protegerla, dejó los estudios y los reemplazó por un examen de desarrollo de educación general. Y gracias a eso, la chica se fue recuperando gradualmente. Aunque no podía estar ni hablar con más gente aún, poco a poco se estaba preparando para el futuro, que su sueño era ser una autora y recientemente hubiera empezado a escribir una novela, Cómo una pequeña princesa sobrevive en un mundo pequeño, diciendo que aunque el título parezca genérico, su material era especial. El protagonista le dice que el tema era muy especial, que todos se encogían del tamaño de una hormiga, a lo que ella le decía que sí, y que por ese motivo son comidos por ratones y también por arañas. El protagonista le dice que es aterrador, que solo de pensar en ello es terrorífico, a lo que ella le dice que está bien, que los humanos han matado muchos seres vivos también, que son una especie violenta que incluso se mata entre ellas, que se lo merecen. El protagonista nos dice que desde el accidente ella desarrolló un odio hacia otras personas, que ante sus ojos ella seguía siendo su amable e inocente hermana pequeña, pero, sin embargo, su novela retrata sus verdaderos pensamientos y valores. Pero, que después de leer detenidamente su novela, descubrió que no estaba completamente llena de material sombrío y espantoso, que estaba aliviado de ello. El protagonista le pregunta que si la protagonista era ella, diciéndole ella que sí, a lo que el protagonista le dice que si la princesa muere, entonces todo el mundo muere también. Diciendo que no sería muy popular, que si no sería mejor cambiarlo, a lo que ella le dice que estaba bien, que la princesa tiene un valiente hermano mayor que la protege, que ese era el objetivo de esa novela. Vemos que termina pasando un mes, a lo que la chica se encuentra llorando, preguntándole al protagonista que qué tenía. Ella le dice que presentó su novela, pero que no fue aceptada. El protagonista le pregunta que por qué, y ella le dice porque la protagonista principal era una mujer, y que las personas decían que la gente no iban a leer una novela de fantasía si la protagonista era una mujer, deseándole la hermana del protagonista que el mundo cayera en ruinas, que esperaba que la gente se hiciera pequeña igual que en su novela y que sean comidos por ratones y arañas, diciendo que no, que era mejor que todo el mundo muriera de una vez. Momentos después, vemos al protagonista diciendo que parece que ella se ha quedado agotada por llorar y se ha quedado dormida, diciendo que iba a ir a la tienda a comprar el takoyaki para cuando ella despertara. Momentos después, el protagonista se encuentra en la tienda diciendo que le dieran 6 porciones, a lo que la señora de la tienda le dice que eso era mucho, preguntándole que sin embargo estaba bien para él, a lo que él le dice que sí, que estaba bien, que a su hermana le gustaba mucho. Pensando que esperaba que se animara un poco después de comérselo, el protagonista se percata que hay una rata debajo del puesto, a lo que empieza a gritar diciendo que detrás de ella había una rata. Ella le pregunta que dónde estaba, a lo que él le dice que sí, que era una rata enorme y negra que escapó por la rejilla de ventilación. Ella les termina pidiendo disculpas a los clientes diciendo que desde hace unos días ha estado llamando al exterminador, pero que no ha cogido el teléfono todavía. Pensando el protagonista que había un problema con la higiene en ese lugar, así que decide cancelar el pedido, sintiendo algo nuevamente, preguntándose que si era una rata de nuevo. Pero no, gente, era todo su entorno que hubiera cambiado, la ropa se hubiera salido volando y el protagonista se encontraba gritando, recordando lo que hubiera dicho su hermana, diciendo que eso debería de ser un sueño. Momentos después, vemos que el protagonista termina despertando, preguntándose que qué ha pasado, preguntándose que qué era eso que tenía encima, si era algún tipo de tela grande, diciendo que los lunares oscuros por todas partes, que por qué les resultaba algo familiar, preguntándose que si esa era su ropa interior, a lo que le llegó un mensaje diciéndole que había entrado en el mundo pequeño, a lo que él se sorprende diciendo que qué,
saliendo diciendo que no podía ser, gritando diciendo que qué demonio era eso. Trata de relajarse diciéndose que eso no era posible, que eso nada de eso estaba pasando, a lo que empieza a brillar, a lo que se le coloca una ropa. Le llegó un mensaje diciendo que hubiera recibido un conjunto de novatos. La información sobre el usuario se ha desbloqueado. Acceso a la información sobre el usuario. Información personal. Trabajo príncipe. Edad 19 años. Altura 3,44 centímetros. Peso 35 gramos. Habilidad innata. Barrera nivel 1. Nueva misión principal recibida. Encuentra a la princesa. El protagonista escucha a muchas personas gritando porque no sabían lo que estaba pasando, diciendo que eso no era posible, que eso no le estaba pasando en verdad. Le llegó una notificación diciendo que la función minimapa ha sido activada, diciéndole la notificación que su trabajo era ser el príncipe y que podía encontrar la ubicación de la princesa en tiempo real, haciendo uso de su habilidad, diciendo que podía agrandarlo a voluntad. Viendo un punto rojo, preguntando que si esa era su casa, a lo que dice que como pensaba, su hermana era la princesa. El protagonista termina escuchando un grito. Las personas se encontraban corriendo porque la señora del puesto estaba encogiéndose, diciendo el protagonista que los efectos se han manifestado más tarde en ella que en ellos. Luego vemos que al encogerse la señora, la olla se le termina cayendo. Las personas comenzaban a correr y lo que no lograban llegar se quemaban por el caliente de la sopa pidiendo ayuda. Todo era un completo caos. Vemos que momentos después el protagonista dice que todos ellos han muerto en serio, que si eso era real, preguntándose que qué necesitaba hacer en ese lugar infernal. Colocando una lista de prioridades. Número 1, sobrevivir. Número 2, encontrar a su hermana. Y número 3, averiguar qué puede hacer con esa habilidad. Dice que es verdad, que lo primero que debería hacer es reunirse con más gente y analizar la situación en la que estaba. Queda totalmente paralizado al escuchar un ruido, pero cuando se voltea, se da cuenta que tiene una rata detrás, por lo que empieza a gritar y a correr diciendo que esa era la rata que hubiera visto antes y la rata le cae atrás, diciéndose el protagonista que no podía, que a ese ritmo lo alcanzaría y se lo comería vivo. La rata continuó persiguiéndolo y el protagonista se encontraba gritando, observando cómo las demás personas se encontraban siendo devoradas por este animal, pidiendo el protagonista ayuda con desesperación. Luego vemos que la rata no se detiene y continúa atacando al protagonista, diciendo al protagonista que por favor que no se lo comiera, diciendo que le hubiera dicho que no se lo comiera, activando la habilidad. A lo que a punto de ser devorado, alguien le gritaba que se tirara al piso, a lo que accede tirándose. Esta persona vemos que tiene una habilidad, porque termina expulsando fuego con la boca, a lo que la rata se termina marchando encendida en fuego. Sujeto le preguntaba al protagonista que si se encontraba bien, asintiendo, diciéndole que si estaba herido en algún sitio, a lo que le decía que no, que estaba bien. Una señorita le decía que qué era lo que estaba pasando en ese momento, a lo que alguien le decía que sabía que esto era abrumador, pero que tenían que cambiar de opinión y mantener la calma, a lo que uno le dice que aunque terminara una mala situación, si mantiene la mente en calma, entonces podrá sobrevivir y que ahora mismo tienen que prepararse para mantener la calma. Vemos que un anciano le termina diciendo que casi lo ponía a todo en peligro, a lo que el protagonista le pide perdón. La señorita le dice que ese chico también estaba en peligro, a lo que él le decía que tenían que hablar. Por lo que el chico de pelo crema le decía al del pelo verde que si podía hablar con el protagonista, que él necesitaba descansar, a lo que le decía que estaba bien, diciéndole que si se encontraba bien. Diciendo que sí, pero que creía que hubiera usado demasiado su habilidad. Preguntándole del pelo verde al protagonista que cómo se llamaba, diciendo el protagonista que él era Kan Baekhyun, que él tenía 20 años, a lo que el peli verde le decía que él era muy joven, presentándose que tenía 36 años y que su nombre era Kim Min Cheol, diciéndole que la persona que lo salvó fue su hermano mayor, Hin Cheol, y que los otros dos son sus padres y su cuñada. Pensando el protagonista que era como pensaba que esas personas hubieran salido juntas como una familia y que se vieron arrastrar de ese lío, pero que ya eso no importaba, preguntando que qué clase de situación era esa, diciéndole el peliverde que no se preocupara mucho por eso, que donde hubiera voluntad había un camino, a lo que le decía que tenía razón, a lo que le preguntaba al protagonista que cuál era su habilidad. El protagonista es el tonto preguntándole que qué habilidad, a lo que le decía que sí, que la habilidad sale de la extraña ventana que aparece. A lo que el protagonista le pregunta que si por ventana se refería al minimapa, a lo que le preguntaba que qué era eso, diciéndose el protagonista que no estaba hablando del minimapa, a lo que él le decía que es algo como un mapa virtual que le muestra la ubicación de la gente y el terreno a su alrededor, a lo que el chico peliverde le preguntaba que si esa era su habilidad, diciéndole al protagonista que creía que sí. Él le preguntaba que qué nivel era,
a lo que él se pregunta qué nivel, que si hay niveles en el minimapa. Luego ve la ventana que dice barrera nivel 1, diciendo que si así que eso era lo que le llamaban una habilidad. Diciendo el protagonista que creía que era nivel 1. El peliverde le dice que sabe que eso era abrumador, pero que no había duda de que eso era la realidad, que no sabía la razón, pero parece que cada uno tenía su propia habilidad especial y eso iba para él. Este le muestra su habilidad, que es la mejora física, que dice que es nivel 1 y ahora mismo solo puede fortalecer su puño, y que como hubiera visto antes la habilidad de su hermano mayor era el aliento de fuego también a nivel 1, preguntándose al protagonista que qué hubiera hecho su hermana. ¿Qué pasa, pendejo? Tu hermana no ha hecho nada. ¿O sí? No sé. Bueno, continuemos. El protagonista dice que para sobrevivir en ese lugar necesita comprender completamente qué tipo de cualidades y posee su habilidad. Luego los terminan llamando, diciéndole que iban a ir al primer piso, que era muy peligroso estar en ese lugar. A lo que el protagonista piensa que le gustaría estar cerca del tipo del ataque de las llamas. El chico pelo crema le dice que iban a ir al primer piso, que iba a ser el protagonista. El protagonista se pone a pensar que la distancia de ahí a la casa es aproximadamente de 1.5 kilómetros, que va a ser difícil sobrevivir y llegar ahí solo. A lo que el protagonista le pregunta que si estaba bien que se uniera a ellos, a lo que él le dice que eso es algo que no puede decidir solo, a lo que este puto viejo pendejo le dice que no estaban en posición de ayudar a los demás, a lo que el chico peliverde le trata de explicar que él era muy joven, que solo tenía 20 años y que no podían dejarlo así. El chico pelo crema le decía que estaba de acuerdo con su papá, que tenía que proteger a su esposa y a su padre también, que para ser honesto, el protagonista podía ser una carga. A lo que el protagonista le dice que no iba a ser una carga, que tenía la habilidad de ver la geografía de los terrenos que lo rodeaban. El viejo le dice que también conocen la disposición de ese mercado, que ya que lo visitaban muy a menudo. A lo que el protagonista le dice que sin embargo, no solo podía ver la arquitectura, sino que también podía analizar y señalar dónde y cuándo aparecerán obstáculos peligrosos en una área amplia como esa. El protagonista le dice que por favor miraran ahí, donde al parecer había un cadáver. Estas personas ven que el cadáver se hubiera movido, a lo que el viejo dice que ¿qué era eso? Diciendo que si eso era una mantis, que algunas mantis fueron liberadas del puesto de insectos. A lo que el protagonista le dice que si tenían su minimapa, entonces era posible detectar cosas como esas. La mantis se quedaba observándolo, a lo que la mujer le dice a su esposo que parece que no podían ir a esa dirección, que si querían llegar a la escalera, esa era la dirección más rápida, pero parecía que no tenían otra opción más que dar la vuelta. El pelo cremado le decía que si volvían podían encontrarse con más cosas como esas. Parece que al ser más pequeños se dieron cuenta de la condición higiénica que tenía el mercado, porque tenía todos esos bichos. El protagonista usa la habilidad, rápidamente se da cuenta del peligro, avisándole a los otros que algo se acercaba hacia ellos. Vemos una máquina, el cual se encuentra en movimiento. Los personajes se encuentran súper asustados. El protagonista se decía que esa era la última aspiradora de la IA, que era un robot que limpiaba automáticamente la basura en el suelo a través de los sensores de rayos infrarrojos incorporados, diciendo que ellos parecían polvo que simplemente necesitaban ser limpiados a ojos de la máquina. Al ver que la máquina se acercaba demasiado, estos deciden correr, el protagonista pensando que para que los humanos estén en ese momento, incluso las aspiradoras son peligrosas para la vida. Estos encontrando rápidamente un hueco dirigiéndose hacia allá, pero la máquina se encontraba detrás de la chica, que termina cayéndose. El pelo blanco la termina llamando porque ya se encontraba en el piso y el protagonista y los otros continuaban corriendo. El pelo crema decide ayudarla, pero el protagonista no escapó, sino que se dirigió a ayudar a la chica. Estos decidieron continuar, pero las justas lograron llegar a tiempo. Pero se terminan encontrando estos dos rivales. Se encuentra la amante observando la máquina y la máquina se dirige hacia ella, acabando con su vida. En otro panorama, vemos que un punto del mapa del prota se termina desvaneciendo por la muerte de la mantis. El peliverde le termina preguntando que si está bien. ¿Cómo que si está bien, pendejo? Después de que la dejaste atrás. No, así no. Bueno, continuemos. Ella le dice que sí, que está bien, a lo que él le dice que su tobillo parece estar severamente hinchado, que cree que se ha roto un hueso o que se ha tirado de un tendón. El protagonista dice que tiene mucha sed, que necesita un poco de agua. El esposo de la chica decide cargarlo, a lo que el peliverde le dice que si se cansaba, él podía cambiar con él. Y a mí como que este pinche viejo no me daba una espina. Momentos después se encontraban caminando, el chico peliverde le decía que mirara, que esa era la escalera mecánica. El chico peliverde le pregunta que cómo estaba esa área, a lo que el protagonista le dice que en la parte inferior de la escalera mecánica habían algunos insectos liberados. A lo que el peliverde le preguntaba que si necesitaban ir a la escalera de emergencia entonces, que las personas ya estaban allá. El protagonista le dice que la señora parece que estaba en mal estado, a lo que su esposo le decía que entonces iban a volver a la escalera mecánica. Mientras van caminando, el protagonista le pregunta que cómo averiguó cómo podía usar las habilidades, a lo que él también le decía que él podía usarla también.
A lo que el protagonista le dice que él solo tenía curiosidad por saber si todos eran iguales a él, a lo que él le dice que un holograma le enseñó cómo usarla, diciéndole él que si gritaba el nivel y el nombre de su habilidad en su cabeza, el holograma iba a aparecer, que todo lo que él tenía que hacer era copiar el movimiento que hacía el holograma, diciéndole que así es como su hermano y él lo hicieron. A lo que el protagonista piensa en su nivel y su habilidad, tal cual como se lo dice el peliverde. Entonces aparece el holograma que le muestra la forma de cómo invocar su habilidad. Luego el esposo de la chica se termina cansando, a lo que se la pasan al peliverde, por lo que el protagonista usó su habilidad de nuevo diciendo que iba a ver dónde estaba su hermana, dándose cuenta que todavía estaba en la casa diciéndole que lo esperara, que él la iba a ir a buscar. En la ventana del protagonista aparece el punto rojo que le indica dónde están los enemigos, a lo que él dice que se hubiera descuidado y que hubiera bajado la guardia. Vemos la rata que se encuentra corriendo hacia ellos, diciendo al protagonista que tengan cuidado, que esa era la rata de hace un momento que hubiera vuelto. Bueno gente, esto es todo por hoy. En el próximo video veremos cómo se desenvuelve la historia. Bueno, para hacer el próximo video vamos a pedir una meta de 100 likes y 20 suscriptores. Vamos arriba. Muchas gracias por dejarme su opinión del capítulo, que me ha ayudado mucho y prácticamente lo que me motiva a hacerle los videos. Muchas gracias.